Buenas tardes a todos y bienvenidos a las conferencias organizadas por el ADR. Hoy, lunes 8, celebramos también el Día de la Mujer y concretamente hoy, esta tarde, vamos a hablar de las salidas alternativas a la investigación a mano de un ponente del Colegio de Químicos de la Comunidad Valenciana. Le doy paso a él ya. Espero que os guste y os sea muy interesante. Hola, buenas tardes y muchas gracias al ADR por permitirme que me dirija a vosotros en esta etapa un poco crucial de vuestra vida. Dentro de poco vais a acabar la carrera y vais a tener que enfrentaros a la vida profesional, a la vida en la industria, a la vida en la enseñanza, a la vida en la investigación, etcétera, etcétera. En la charla de hoy vamos a centrar en dos objetivos principales. Por una parte, que sepáis que una vez que acabáis la carrera no vais a estar solos. Tenéis el Colegio de Químicos que os va a ayudar y os va a acompañar en todo vuestro desempeño profesional. En él vais a poder encontrar compañeros, amigos, orientación, enseñanza y apoyo. Por otra parte, el otro objetivo que queremos desarrollar en esta charla es que estáis preparados para desarrollar vuestra tarea profesional en muchos ámbitos de la profesión. Es decir, no solo en la industria química, sino en la industria alimentaria, textil, metalúrgica, etcétera, etcétera. Y también incluso dentro de una empresa, no solo en el laboratorio, que es quizá donde muchos quizá de vosotros os veis el día de mañana, sino que podéis desempeñar puestos de trabajo prácticamente en todos los ámbitos de la empresa, desde la producción al control de calidad y medio ambiente, mantenimiento, marketing, ventas, etcétera, etcétera. Estos dos son los objetivos fundamentales y eso es lo que quiero que os quede, digamos, en la mente. O sea, que por una parte, la ayuda del colegio, a que os aconsejo que acudáis cuando acabáis o que nos sigáis en las redes o en la web, y que estáis preparados para desempeñar muchos puestos en la industria. Cuando salí de la universidad, prácticamente se os abren tres grandes posibilidades. Por una parte es la investigación, que la podéis desempeñar en la universidad, en el CSIC, en laboratorios industriales, etcétera, etcétera. Normalmente esto exige la realización de un doctorado y se dedican un 10 o un 12% de los egresados, pues se quedan, digamos, en este sector. Otro sector relativamente importante al que os podéis dedicar es la enseñanza superior, es decir, en la universidad y escuelas de ingeniería, o bien la secundaria. Normalmente también aquí hay otro 10 o 12. También aquí el camino lo conocéis. Pues si os queréis dedicar a la enseñanza, pues tenéis que preparar primero el máster de didáctica de secundaria y luego pues preparar oposiciones. Finalmente, hay un sector más amplio, que es el que generalmente os dedicaréis, pues el 80% de todos los egresados, que es el sector de la industria. Aquí no está tan fácil. No está tan fácil porque la industria puede ser muy diversa, muy variada y las preparaciones que requiere pueden ser muy diferentes de unos a otros y es lo que vamos a tratar de desarrollar en la presente charla. En la universidad habéis adquirido unos conocimientos que os han habilitado a tener unas competencias. Las competencias tienen una triple dimensión. Por una parte es lo que sabéis, que son los conocimientos, y es lo que habéis aprendido pues, en la facultad y viene avalado por vuestro currículum vitae, vuestro expediente académico. Pero por otra parte, también la competencia exige otra dimensión, que es la de saber hacer, que son las habilidades que también habéis aprendido a desarrollar por vuestro paso a la universidad. Por ejemplo, pues el relacionarse con compañeros, de tener capacidades de competencia de liderazgo, etcétera, de trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Y finalmente, una tercera dimensión de la competencia, que es el ser, que es la actitud que vais a tener frente a la vida y frente a vuestro desempeño profesional. Es conveniente que tengáis en cuenta esas tres posibilidades. El saber hacer y la actitud. Las tres son importantes y las iremos desarrollando antes. Otra cosa importante a tener en cuenta son las atribuciones. Las atribuciones, a diferencia de los conocimientos que sois los que adquirís durante vuestra carrera, durante el estudio de vuestra carrera, son, digamos, aquellas competencias que se reconocen por ley o reglamento.
Estas vienen atribuidas por leyes y dan, a cada profesión le corresponden unas determinadas atribuciones. Y ahora, las habilidades profesionales, como repito, son bastante importantes. O sea, si los conocimientos son, digamos, lo que dice vuestro expediente académico, las habilidades es un poquito más complicado de conocer. Y normalmente en una entrevista de trabajo es lo que van a tratar de conocer en vosotros, sobre todo si la entrevista pues la hace, por ejemplo, un psicólogo. Aquí hay un listado de algunas de las habilidades profesionales que son más requeridas por las empresas, pero de esas yo quiero resaltar unas pocas, que es, por ejemplo, capacidad de resolver problemas. Normalmente se os contrata para que seáis capaces de resolver los problemas que se presentan día a día en una empresa. Siempre, digamos, los problemas os acompañarán en vuestra vida profesional. Pues una materia prima que no llega, un control de calidad que no es el adecuado, una máquina que no funciona, montones de cosas que tenéis que tratar de resolver. Eso, digamos, será el pan nuestro de cada día. Por otra parte, son innovación y creatividad. Hoy en día las técnicas las técnicas industriales, la legislación medioambiental, la legislación química, etcétera, etcétera, está cambiando continuamente. Eso requiere que seáis capaces de innovar, pero sobre todo también que seáis creativos y capaces de tomar las decisiones más adecuadas. Finalmente, adaptación al cambio y motivación por el trabajo. El trabajo os debe gustar y estar contentos, digamos, en el trabajo que estáis realizando. Eso es importante. Las habilidades pueden ser, a su vez, organizativas, que son la capacidad de análisis, relacionales, que son las que se refieren con el trabajo en equipo, y motivacionales cuando están dirigidas a un objetivo. Otros conocimientos. Bueno, cuando acabáis la carrera, habéis estudiado durante la carrera pues una cantidad de asignaturas, sobre todo de tipo técnico, de tipo químico, que os preparan para, digamos, para la profesión. Sin embargo, para trabajar en la industria, pues es conveniente tener algunos conocimientos de una serie de materias que denominamos un poco transversales y que os citamos a continuación. Idiomas, por ejemplo, el tema del inglés pues es prácticamente, aunque ya desde hace muchos años importante, pero por ejemplo hace años bastaba componer inglés a nivel de conversación o a nivel medio. Sin embargo, hoy en día pues las empresas cada vez exigen más, como mínimo el B2, por lo cual os recomendamos que si no tenéis una titulación, una certificación académica, procuréis sacarla pues en cuanto acabéis la carrera y estéis buscando trabajo. Durante ese tiempo pues os preparéis, por ejemplo, en idioma. Control de calidad y medio ambiente. Son dos temas que os van a ser muy interesantes en cualquier puesto de trabajo que desempeñéis. Incluso aunque no tenga nada que ver, o sea, o no sea el departamento de calidad de medio ambiente. Normalmente, hoy todas las empresas, sobre todo las empresas de productos químicos, pero también alimentación, cosmética, etcétera, están muy relacionadas con temas de calidad y con temas de medio ambiente. Entonces, digamos, la persona que trabaja en esa empresa tiene que tener ciertas nociones, ciertos conocimientos de estos temas. Y aunque supongo que lo habéis visto, algo habréis visto en la carrera, pues es conveniente que procuréis estar al día en estos temas. Bien realizando un máster, bien realizando algún curso de los que organiza, por ejemplo, la Cámara de Comercio, que suele organizar muchos cursos de este tipo, o bien los que organizamos en el Colegio de Químicos, pues podáis, digamos, estar al día en estos temas. El tema de la legislación, como os decía, pues es también muy importante. Normalmente la legislación está cambiando pues cada 15 días o cada mes, no es a nivel europeo, a nivel estatal o a nivel de comunidad autónoma, incluso pues a lo mejor a nivel local. Yo en este aspecto siempre cuento una anécdota. Cuando diseñamos el diploma de especialización en química, hace unos años en colaboración con las organizaciones empresariales y con la Facultad de Químicas, una de las que cuando le consultamos al secretario de la Asociación Patronal de Química de la Comunidad Valenciana que qué es lo que le pedirían a un graduado, nos dijo 3 cosas: legislación, legislación y legislación. Porque en aquel momento, digamos, era el principal problema que tenían las empresas.
Y es más, por ejemplo, durante la crisis del 2009 en adelante, que se redujeron bastante las ofertas de trabajo, la única que no registró disminución, sino más bien aumento, fueron las que estaban relacionadas con temas de legislación, de seguridad química, etcétera, etcétera. Informática, bueno, aquí creo que no hace falta, normalmente vosotros estáis más preparados que los de nuestra generación, pero de todas maneras es un tema pues, que ahora es importante. Finalmente, pues el tema de las redes sociales, el tema de los contactos siempre es importante, entonces os recomiendo pues, que os abráis un perfil en las más importantes, especialmente en la red profesional por excelencia, que es LinkedIn, y que sobre todo pues, que nos sigáis al colegio y a otras estructuras, pues nos sigáis en las redes sociales. Ahora quiero detenerme un poquito en aptitud con P y actitud con C. Ambas son importantes, pero cara al desempeño profesional, cara al desempeño de trabajo en la industria, incluso cara, digamos, a la entrevista que os tienen que hacer, pues interviene de destacar un par de cosas. Actitud, como hemos dicho, son los conocimientos y habilidades aprendidas y es para lo que estamos capacitados. Y es un poco, repito, lo que dice vuestro expediente académico. Vuestro expediente académico dice que sois aptos pues, para hacer análisis, para proyectos de ingeniería, etcétera, etcétera. Actitud es un tema de disposición psicológica, adquirida y organizada a través de la experiencia. Es decir, que incita al individuo a reaccionar de una manera característica frente a determinadas personas, objetos o situaciones. Esto es muy importante. Una de las cosas que van a tratar de valorar en la entrevista que os hagan para el puesto de trabajo, es tratar de determinar cuál va a ser vuestra actitud frente al desempeño profesional. Si, por ejemplo, vais a una entrevista y lo primero que preguntáis es ¿cuándo dan las vacaciones? ¿Cuánto se gana? ¿A qué hora se sale? Todas cosas de esas, mala cosa es, porque entonces demuestra que no tenéis una actitud positiva hacia el trabajo. Entonces, y además, normalmente ya digo, para la empresa valora más la actitud que la actitud. Ya sabéis un poco lo que dice el refrán, hace más el que quiere que el que puede. Bueno, el ejercicio de la profesión es una actividad especializada y al que la ejerce se llama profesional. Normalmente requiere un grado universitario o una experiencia en determinado tema. Ahora vamos a comentar un poquito de la profesión del químico. La química es una ciencia central, una ciencia básica y además es una ciencia que además tiene una industria, cosa que no tienen ni los físicos ni los biólogos, lo cual es bueno y lo cual es malo. Tiene cosas buenas y cosas malas. Por una parte, al ser una ciencia muy general, pues nos prepara para un ámbito de competencias muy distintas. O sea, digamos, un químico pues, puede trabajar desde todas las cosas que implique trabajo con sustancias y sus transformaciones, hasta, digamos, pues temas relacionados con el medio ambiente, con la calidad, con la sanidad, etcétera, etcétera. Claro, esto por una parte tiene el inconveniente que dado el amplio campo, en general, cuando acabáis la carrera no estáis preparados para, digamos, ningún campo en concreto. Os hace falta un cierto recorrido en cada uno de los campos. Pero, por otra parte, tiene la ventaja de que podemos encontrar químicos, en campos muy diferentes. Yo cuento a veces también la anécdota de que cuando en el colegio nos invitaron a visitar la central nuclear de Cofrentes, que por cierto el director entonces era un químico, le preguntan, bueno, ¿qué es la profesión que tenéis aquí más abundante? Pensando que igual eran físicos o a lo mejor ingenieros y tal. Pues no, resultaba que lo que más había eran químicos. ¿Y por qué? Porque tenían un montón de laboratorios, porque allí lo peliagudo era pues, ver la calidad del agua, que no fuera radiactiva, ver la pureza de los materiales que empleaban, ver la naturaleza de los residuos, y tenían un montón de laboratorios. Y eso pasa en un montón de empresas. Lo que pasa es que, a diferencia, por ejemplo, de los médicos, que se sabe que los hospitales son de los médicos y las enfermeras, nosotros prácticamente no se nos asocia a nada salvo estar con bata y pipeteando. Pero bueno, repito que esto es un inconveniente y una ventaja. Es un inconveniente porque hace que para cualquier campo que queramos dedicarnos vamos a tener que profundizar, estudiar y adquirir cierta experiencia, pero por otra parte que nos prepara para digamos, un campo muy amplio que vamos a tratar de ver durante la charla.
Bueno, aquí hablamos un poquito del sector químico. Vamos a ir avanzando porque esto lo podéis ver. Bueno, ahora aquí vamos a pasar unas diapositivas un poco rápidas porque son, digamos, todo el tipo de trabajos que podéis hacer, que lo podéis leer luego cuando lo tengáis disponible. Pero bueno, básicamente, pues ya lo veis, realizar estudios, investigaciones y asesoramiento referente a las sustancias, materiales de origen natural artificial, síntesis, etcétera, etcétera. Bueno. Investigación y desarrollo. También os puede dedicar a la enseñanza de la química, técnicos superiores del departamento de análisis, responsable de calidad de productos. Es decir, como veis, es muy amplio, inspectorio de auditos de calidad, proyección, instalación y gestión de plantas piloto, instalaciones relacionadas con sistemas de gestión medioambiental, tratamiento de residuos, que cada vez es un tema más importante, tratamiento y potabilización de agua. Y ahora vamos a ver los sectores, eso digamos por los puestos de trabajo, y ahora sectores, digamos, donde podéis desempeñar. Bueno, uno, digamos, el principal es industria de química básica, que son las grandes empresas, o las industrias químicas de partida. Entonces ahí pues, podéis realizar una serie de tareas. Luego, ahora vamos a ver un poco las etapas del ejercicio profesional. Normalmente se distinguen 3 etapas en el ejercicio profesional. La primera es la que vais a empezar ahora dentro de poco, que es cuando uno está recién acabado la carrera, que es la información y orientación, y básicamente pues está dedicada a la búsqueda de trabajo y a completar su formación. Normalmente suele durar hasta los 30 años. La segunda es la de ejercicio de experiencia profesional. Normalmente pues ya uno ya está trabajando en un determinado sector en el que va a desarrollar toda su vida profesional y finalmente pues ya al final de su vida activa, a partir de los 55 años, pues ya es una persona que, digamos, experto en su campo y que se dedica pues un poco a formar nuevos profesionales. En la primera fase vais a empezar a comenzar la carrera profesional. A veces estáis un poco desorientados, pues no sabéis exactamente qué es lo que queréis hacer, necesitáis información que os permita conocer las salidas profesionales, información complementaria, especialización en otra dirección, valorar la posibilidad de emprender, adquiriendo nuevas competencias y habilidades, tener contactos con profesionales del mercado laboral, así como formarse e informarse para conocer derechos, deberes y responsabilidades como futuros profesionales en ejercicio. Esto, repito, digamos, es un poco la etapa, por así decir, más importante y en la que, digamos, podéis contar con el colegio para, digamos, que os ayude en esta etapa. Bien indicando las posibilidades que hay, ayudándoos en la búsqueda de empleo, ayudándoos a la búsqueda de empleo y, sobre todo, dándoos una red de contactos que os van a facilitar la inserción en el mundo profesional. Tened en cuenta que, aunque ahora, digamos, pues se vea como muy importante el tema de las redes sociales, el tema de mandar currículum, etcétera, etcétera, pues la mayoría de los contratos y tal se adquieren pues un poco por el boca a boca, cuando alguien conoce a alguien o alguien que conoce a alguien, cuando llegas a una empresa y no has dejado el currículum en una bandeja que tienen para currículos entrantes, sino que has podido preguntar con alguien que conoces o algo así, digamos, o alguien te ha ayudado a preparar la entrevista, pues todas esas cosas son muy importantes. Ya digo, desde el colegio os podemos ayudar, como veremos en la parte final de la charla, que hablaremos del colegio. Bueno, en la primera fase, normalmente, pues al cabo de 2 o 3 años, o 4 años, encontráis, digamos, ya un trabajo. A lo mejor ese primer trabajo no os satisface y cambiáis, pero generalmente al cabo de 5 o 6 años ya aunque habíais estado en un par o 3 de trabajo, pero normalmente ya encontráis un sector en el que generalmente os vais a encontrar ya, digamos, todo vuestro desempeño profesional.
y entramos ya en la segunda fase del ejercicio profesional. En esa segunda fase vais a estar, digamos, en un sector que puede ser el de la alimentación, el de plásticos, de la sanidad, etcétera, etcétera, en el que, digamos, os vais a desempeñar. Tiene dos partes. Una primera parte en la que vais a aprender, os vais a ir convirtiendo en un experto en ese campo, y luego una segunda parte en la que ya vais a dominar bien ese campo. En este sector también vais a necesitar, digamos, la formación continua, es decir, ir avanzando a medida que avanzan las técnicas propias de la profesión que desempeñáis, pero también generalmente ir necesitando lo que llamamos conocimientos transversales, es decir, que no son los propios o bien de la industria o bien del puesto de trabajo que desarrolláis. Por ejemplo, normalmente, pues, si estáis en una empresa, pues generalmente iréis ascendiendo en esa empresa, pues pasaréis de ser, pues, un químico que está en el laboratorio, pues, a jefe de laboratorio, a jefe de departamento, a jefe de fábrica, es decir, y a medida que vayáis ascendiendo, iréis necesitando nuevos conocimientos. Por ejemplo, pues temas medioambientales, que a lo mejor no eran propios, o temas de calidad, porque os vais a desempeñar en un departamento de calidad, o, por ejemplo, si tenéis que gestionar un departamento, una fábrica, pues necesitaréis conocimientos de economía de empresa. Y eso, repito, aparte de estar al día en la profesión, pues todo eso también vais a necesitar la ayuda del colegio, que os va a permitir disponer de una red de profesionales expertos que os van a ayudar a manteneros al día en vuestra profesión. Finalmente, pues ya al final, a partir de los 45 años, ya tenéis una trayectoria profesional y normalmente pues ya sois un referente en la profesión. Finalmente, la tercera fase, pues a partir de los 55 años, el profesional puede, a partir de sus conocimientos y experiencias, tanto generante a los compañeros más jóvenes en el inicio de su desempeño profesional, a su colectivo profesional o bien a la sociedad en general. Concretamente, como luego hablaré del colegio, pues de la figura del tutor, pues un compañero de este sector normalmente es el que se dedica a tutorizar al nuevo colegiado que entra al colegio y que tiene una determinada vocación profesional. Ámbito profesional, como hemos dicho, esto insistimos bastante, puede desarrollar su trabajo no solo en la química, sino también en multitud de industrias, puede desempeñar puestos en producción, control de calidad, etc. Y, repito una vez más, los conocimientos en regulación medioambiental son cada vez más importantes. Es más, muchas veces, generalmente, en la entrevista de trabajo, muchas veces, sobre todo en la parte técnica, pues os preguntará qué sabéis del RIS, del CLP, etcétera, etcétera, y tenéis que procurar no poner cara de póker, sino, digamos, un poco, pues, saber de qué se va, haber oído hablar. No es que os van a hacer un examen del RIS, no, pero por lo menos, pues, saber de qué se va y que sois capaces de manejaros en esos ámbitos. Ahora vamos a pasar también rápidamente, pues, unas áreas de actividad que las vais a tener disponibles, todas las que os podéis dedicar dentro de sanidad y salud. Pues bueno, para el tema de sanidad y salud, aquí vamos a ver una serie de competencias o de puestos de trabajo que podéis desarrollar. Algunos, digamos, los podéis desarrollar pues simplemente con el título de grado, ya os podéis optar a ellos, pero hay algunos otros que requieren, digamos, alguna formación de tipo intermedio. Por ejemplo, en el caso de prevención de riesgos laborales, que veremos más adelante, pues verás que tendréis que seguir algún máster de prevención en riesgos laborales. Pero la capacitación de base pues la tenéis por el grado en química. En el caso, por ejemplo, de sanidad y salud, si queréis trabajar en ese campo, que aquí veis una serie de apartados, análisis clínicos, inmunología, etc., tiene que ser a través del KIR. ¿Qué es el KIR? El KIR, o químico interno residente, es parecido al MIR, médico interno residente, es una oposición que tenéis que preparar, pasar un examen, y los que pasan ese examen, pues pasan a trabajar durante 3 o 4 años
en un laboratorio de su especialidad, en un hospital, y con eso ya quedan habilitados para trabajar en ese sector. Concretamente, desde el Colegio Químico os podemos ayudar a preparar esa posición, porque algunos colegios tienen la posición de KIR, la tienen en medio presencial o semipresencial. Estos son los aspectos de la sanidad y salud pública a los que os podéis dedicar. Aquí lo que hemos comentado, el examen del KIR. Alimentación y consumo también es un campo muy importante, y concretamente en la comunidad valenciana, tanto el sector de la alimentación, tanto el del sector agroalimentario como el sector agroquímico, son tremendamente importantes. Medio ambiente, que es un tema que cada vez va a ser más de actualidad, también es un sector en el que podéis trabajar. Desde análisis de riesgo de contaminación, planes de acción sobre contaminación, regeneración de suelos, control de efluentes, etcétera, etcétera. Más puesto medio ambiente, prevención de riesgos, que es lo que hemos comentado antes. Cada vez es también más importante, se necesita cada vez más en las empresas. Repito que para trabajar en este campo se va a necesitar, digamos, hacer un máster en prevención de riesgos laborales. Ingeniería y proyectos. Hay una gran cantidad de proyectos de tipo químico, en los que podéis poner. Para esto, digamos, y luego poder visar el proyecto, hay que estar, como sabéis, hay que estar colegiado para que os puedan visar el proyecto. Diseño y construcción, instalaciones reactivas, etcétera, etcétera. La normativa de legislación, repito una vez más y no me canso, es muy importante. Normalmente la política ahora está regida toda por normativa europea, que luego se ha de transmitir en legislación española. Básicamente son dos. Son el reglamento REACH, que es el registro, evaluación y análisis de sustancias y autorización de sustancias químicas, y el reglamento CLP, que es clasificación, etiquetado y embalaje de sustancias. El objetivo de ambos reglamentos es prevenir los riesgos para la salud de los productos químicos y mejorar la protección del medio ambiente. Estos van a tener, sobre todo el reglamento del REACH, va a tener mucha influencia, o está teniendo, mejor dicho, mucha influencia en las empresas, porque, como vemos aquí, va a afectar mucho al funcionamiento de las empresas. ¿Cómo? El REACH al final afecta a todas las sustancias que se empleen en más de 100 toneladas al año dentro de la Comunidad Europea. Para poder emplear esa sustancia química tiene que estar autorizada. Y autorizada tiene que ser que los riesgos, tanto para el medio ambiente como para las personas, sean mínimos. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas sustancias que hasta ahora se estaban utilizando, van a tener que dejar de utilizarse. Con lo cual, la empresa que lo estaba utilizando va a tener que buscar una alternativa a esa sustancia. Es decir, una sustancia que se comporte como la inicial, pero que no tenga, digamos, pero que esté autorizada y no tenga la toxicidad de la misma. Esto también, por ejemplo, pues las fichas de datos de seguridad son mucho más complejas que lo eran hasta ahora, identificación de sustancias, etcétera, etcétera. Todo es un tema que está generando mucho trabajo para técnicos y profesionales en la industria. Peritaje judicial, pues es cuando hay un juicio entre dos partes acerca de si un producto pues, químico pues, tiene la calidad acordada o no la tiene, si es un producto químico responsable de, por ejemplo, una enfermedad profesional o no lo es, o ese ha sido el causante de un incendio o de un problema, etcétera, etcétera. Como evidentemente el juez no tiene esos conocimientos, pues requiere la presencia de un perito. El perito es un entendido en la materia. Normalmente también el perito tiene que estar colegiado, el colegio es el que presenta a los peritos al juez y selecciona al perito requerido para eso. La mediación es lo mismo, pero entre dos empresas o entre dos partes, pero sin ir a juicio, sino dos partes acuerdan nombrar a un árbitro que sea el que decida entre las partes. Otra salida es, por ejemplo, la
la de funcionario. A la función pública, y bien sea de la función estatal, autonómica, local o incluso europea, y en Alicante tenéis la Oficina Europea de Patentes y registros, pues se puede acceder de dos maneras. Una de ellas, por ejemplo, ya centrándonos en la administración pública, es el Cuerpo General del Estado. El Cuerpo General del Estado es, como si dijéramos, sus administrativos. Y a eso se entra por la titulación. Pues si tienes el grado, el doctor o el bachiller superior o el tipo de tal. Entonces te presentas en unas oposiciones que normalmente esas oposiciones son básicamente de legislación, si es estatal, pues legislación estatal, si es autonómica, legislación autonómica, y pasas a pertenecer al cuerpo general de la administración. Pero para eso no es necesario que tengas conocimientos específicos, ni en química, ni en abogado, ni nada, sino cualquiera se puede presentar, tiene esos conocimientos de la legislación y entonces va a trabajar, por así decirlo, en una oficina. Pero por otra parte, se puede acceder a los cuerpos facultativos de la administración. ¿Qué es un cuerpo facultativo? Pues es el cuerpo que requiere una determinada titulación. Por ejemplo, para ser químico de aduanas, pues necesita ser químico y luego, evidentemente, sacar la posición. Pero, por ejemplo, un abogado no puede presentarse a un mes de aduanas. Otra posibilidad es la de consultor. Normalmente ahora, con el tema medioambiental, pues la verdad es que se ha creado bastante trabajo, digamos, porque las empresas tienen que subcontratar generalmente todo el tema de medio ambiente, aplicación a la legislación, lo tienen que subcontratar a un experto, entonces profesor de cursos especializados, bueno, ahora están dando muchos cursos, viendo un máster, una cosa de esas, y si sois especialista en algún tema, pues podéis dar. Mediación, ya hemos dicho un poquito lo que es. Perspectivas de empleo, bueno, que los datos son un poquito anteriores a la pandemia, pero normalmente la mayor parte entre el 65 y un 68% de los graduados pues acaban colocándose en puestos relacionados con su formación académica. La mayoría también suele ser en contratos fijos. En parte porque los que normalmente cuando se trabaja con un técnico, con una persona preparada que tiene una formación que muchas veces ha tenido que complementarla en la empresa, en el puesto de trabajo, pues una vez que lo han formado, pues bueno, interesa que esa inversión que ha hecho la empresa en formación, pues la mantenga el mayor tiempo posible y por tanto lo del contrato indefinido. Aquí ahora tenéis aquí una serie de direcciones para el empleo donde podréis encontrar, concretamente en la bolsa de empleo del Colegio de Químicos, pues podéis encontrar la oferta que hacemos prácticamente cada semana, que consta de dos partes, una parte general, o mejor dicho, de ámbito del Estado, que se hace en Madrid, y otra parte que la realizamos en la Comunidad Valenciana con puestos de trabajo en la Comunidad Valenciana. Luego también os recomiendo que sigáis la página de Foro Química y Sociedad, que es donde estamos todas las organizaciones que tenemos algo que ver con la química, desde los colegios de químicos hasta las organizaciones empresariales, pasando por los sindicatos, por la conferencia de decanos de química, etcétera, etcétera. Esta también tiene una bolsa de trabajo, Trabaja en Química, donde podéis subir vuestro currículum y ahí se expone y quien busque trabajadores pues os puede encontrar. A nivel de la Comunidad Valenciana tenemos Quimacova, que es la patronal de empresas químicas de la Comunidad Valenciana, que esta también tiene una bolsa de trabajo en la que podéis subir vuestro currículum y también consultar las ofertas de trabajo que hay. Bueno, aquí hablamos un poquito de datos del sector químico. Bueno, no lo vamos a tener. Aquí, bueno, el CENAE del sector químicos, por si estáis interesados en buscar empresas, digamos, el CENAE es el Código Nacional de Actividades Empresariales, donde las empresas se clasifican en función del sector. Entonces, estos códigos son los que se refieren a empresas general de productos químicos.
24 industria química, caucho y plástico, refino del petróleo, vidrio, cerámica, cemento y yeso. Y estos son, digamos, pues donde podéis buscar empresas, si estáis buscando trabajo, podéis buscar empresas a las que dirigir el currículum. Aquí en sectores químicos, comparando, digamos, el sector estatal con la Comunidad Valenciana, las empresas que hay en España, las que hay en la Comunidad Valenciana, el porcentaje. Como veis, por ejemplo, el 36% de las empresas que se dedican a agroquímica están en la Comunidad Valenciana. Ese es un sector que es muy importante en la Comunidad Valenciana, junto con Murcia, que también tiene muy importancia en ese sector y es un sector, digamos, muy positivo y muy creciente. Vamos a pasar rápida revista a una serie de sectores, el plástico y caucho. Aquí, por ejemplo, el plástico también es muy importante en la Comunidad Valenciana, es el segundo después de Cataluña, y también se encuentra, hay una asociación patronal, que es ABEP, Asociación Valenciana de Empresas del Plástico, que también tiene una bolsa de trabajo a la que podéis enviar vuestro currículum. También hay un importante centro tecnológico dedicado al plástico, que es AIMPLAS, que organiza cursos de especialización en el plástico. Cerámica, cemento, pirotecnia, que este es un sector muy artesanal. Hay muchas empresas en la Comunidad Valenciana y se encuentran asociadas en Piroval. Aquí la asociación estatal, que es Piroval, se encuentra en la Comunidad Valenciana porque es, digamos, la más importante desde el punto de vista pirotécnico. Algunos datos de la Comunidad Valenciana también. Vamos a ver un poquito dentro de la industria química, un poquito cuáles son las debilidades y luego veremos cuáles son las fortalezas. Las debilidades son las altas exigencias legislativas y medioambientales. Normalmente cada vez se exige mucho más a la industria química que prácticamente casi a cualquier otra industria. Después, la gestión de residuos es cada vez más caro, cada vez es más difícil contaminar. Hace 50 años pues todo iba a la acequia, todo valía, pero ahora cada vez exigen más a las industrias, cada vez es más caro eliminar los residuos y cada vez se premia más o se patrocina más la circularidad, es decir, el que los residuos no sean tales residuos que no sirven para nada, sino que se conviertan en subproductos que se puedan utilizar en otro sector. Yo, por ejemplo, voy a contar un caso. También se me planteó, digamos, durante mi vida activa, teníamos un reactor químico en la que se sintetizaban resinas de poliéster y el residuo eran aguas que eran ricas en ácidos orgánicos, que claro, eran subproductos de la reacción. Claro, este agua no se podía, no era agua que digamos que se podía verter a la red. Entonces, hablando con gente que trabajaba en depuradoras, nos encontramos de que, por ejemplo, en depuradoras había veces que necesitaban aguas con componente orgánico para, digamos, alimentar a las bacterias que iban a efectuar la depuración. Con lo cual, digamos, pues conseguimos que un producto que residuo que nos hubiera costado, o bien hubiéramos tenido que hacer algún tratamiento químico para eliminarlo, pues se convertía, digamos, en un producto que era útil para otro. Muchas veces también, por ejemplo, las refinerías tienen disolventes que no pueden utilizar, pero que en otros sectores, como era el de pinturas, pues sí pudieran utilizar como disolventes. Así que este es un tema que va a ser muy importante cada vez y que va a ser una oportunidad de trabajo para los químicos. Alta inversión inicial. Normalmente montar una fábrica de productos químicos es bastante caro, no solo por la instalación industrial en sí, sino por las normas de seguridad que le aplican. Seguridad antiincendio, seguridad antiderrame, control de las emisiones, tanto las que se hacen a la atmósfera como las que se hacen vía agua o residuos sólidos, etc. Grupos de presión social, quimifobia. Nadie quiere una fábrica de productos químicos cerca. Y entonces pone también mucho problema y hace que se tengan que instalar pues, lejos de los núcleos urbanos, etcétera, etcétera. O sea, difíciles de instalar. Y en el caso de la Comunidad Valenciana, pues el pequeño tamaño de empresa.
pero tiene también fortalezas, alto nivel tecnológico, es decir, pues normalmente mayor inversión en I+D+I, pues son, digamos, dedican bastante a I+D, con lo cual, digamos, están siempre en avance y esto nos hace que estas industrias sean, digamos, duraderas y, digamos, estables en el tiempo. Es un sector en crecimiento, es un sector exportador, con lo cual, digamos, ha hecho que durante la crisis, sobre todo la que nos afectó en 2008-2009, pues que produjo tanto daño, tanta crisis al sector, pues la industria química lo aceptó bastante bien porque, digamos, al exportar es capaz de diversificar, digamos, sus mercados. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito del colegio y la asociación de químicos. El colegio tiene dos funciones principales, pero no únicas. Por una parte son la defensa y representación de la profesión. La defensa de la profesión es defender a los profesionales químicos en los conflictos que puedan tener con la administración, con otros profesionales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si un ayuntamiento saca una oposición para crear una especie de agente de medio ambiente local y la saca exclusivamente para el farmacéutico local, dice que ha de ser farmacéutico, bueno, pues el colegio puede entender que un químico está capacitado también para actuar como agente medioambiental y que por tanto puede optar a la oposición. Con lo cual recurre esa oposición y, bueno, puede lograr que los químicos se presenten a esa posición y tengan las mismas oportunidades. Hace años había muchos químicos trabajando en laboratorios clínicos en hospitales, pero sin embargo no estaba reconocido como categoría profesional, con lo cual no podían formar del cuerpo fijo de ese hospital, sino que estaban como contratados laborales, sin posibilidad de ascenso, sin posibilidad. Entonces, pues desde el colegio se luchó para que se considerara que la química como profesión sanitaria y desde entonces, bueno, pues el químico a través del KIR pues puede optar, digamos, a sanitario como función, como profesión y a ascender dentro de la carrera de la administración. Representación de la profesión. Bueno, el colegio es quien representa a los profesionales químicos dentro de su ámbito de actuación. Por ejemplo, el Colegio de Químicos de Valencia pues está representado frente a la Generalitat tanto en la de Industria como en la Consellería de Sanidad. Cuando hay alguna legislación nos consultan y hacemos nuestras enmiendas y valoraciones. El colegio también se dedica a la formación continuada y mantenimiento al día de los conocimientos profesionales. Te acredita la competencia profesional, tú has llevado el título cuando acabaste la carrera y todos los diplomas o el visado de proyectos en el caso de que te dediques a hacer proyectos industriales. Integra a profesionales químicos, el colegio te va a acompañar en todo el desarrollo profesional y te proporciona los contactos necesarios con organismos, asociaciones empresariales, compañeros expertos, etc. Vamos a detenernos un poquito aquí. Te ayuda en la búsqueda de empleo. ¿Cómo? Bueno, por una parte está la bolsa de empleo que tienes todas las semanas. En segundo lugar, el taller de empleo que se hace periódicamente, donde se dan charlas sobre cómo hacer un currículum, cómo preparar una entrevista, te habla gente que trabaja en distintos sectores, etcétera, etcétera. También el colegio tiene la figura de tutor. El tutor es un compañero, digamos, de la tercera, que está en su tercera fase, digamos que es un profesional experto en un determinado campo, y si tú tienes inquietud de trabajar en un campo, la enseñanza, el plástico, etcétera, pues se te asocia a este compañero que te dirige en tu desempeño profesional, te dice lo que te conviene formarte, te hace contactos, etcétera, etcétera. Te representa a nivel de la comunidad autónoma, nacional e internacional. Es decir, estamos en EUCHEM, que es, digamos, la Asociación de Química Europea a nivel académico, y EFCE, que es la Asociación Europea a nivel de Ingeniería Química. Hay una mutualidad y un seguro de responsabilidad civil si trabajas por tu cuenta. Bolsa de empleo. Secciones técnicas. Aquí
voy a tener un poquito. O sea, como decía antes, en el desempeño profesional, sobre todo si trabajas en la pequeña empresa, que a lo mejor eres la única persona técnica en el que te tienes que dedicar a todo, a calidad, a medio ambiente, a producción, etcétera, y generalmente no estás preparado en todo. Entonces, la sección técnica te permite, digamos, estar en contacto con profesionales de ese ámbito. Entonces, la sección técnica agrupa a gente que está interesada en un tema, pues el medio ambiente, enseñanza, etcétera, que organiza pues conferencias, seminarios, pero sobre todo te permite conocer gente que está trabajando en esos temas. El tutor, que ya hemos hablado de él. Bueno, aquí simplemente decir que la sección técnica de estudiantes, evidentemente, mientras estáis estudiando o incluso acabáis la carrera y estáis haciendo un máster o un diploma, pues todavía no estáis desempeñando la carrera profesional, os podéis asociar a través de la sección de estudiantes y podéis participar en todas las actividades del colegio y del ANQE, tanto pues en los cursos que se organicen como tener acceso a la bolsa de empleo, etcétera, etcétera. Y creo que ya, bueno, aquí estas las direcciones donde nos podéis encontrar. Cualquier consulta que hagáis, pues o bien os dirigís a nosotros o bien a través de vuestros compañeros de ADR. Y nada, simplemente pues gracias por vuestra atención y espero que haya sido interesante. Y ahora, si queréis alguna... Bueno, pues muchas gracias por la conferencia que nos has dado y desde el chat nos trasladan dos preguntas. La primera, ¿la mayoría de químicos encuentran trabajo en la Comunidad Valenciana o se tiene que desplazar fuera? Disculpa, pero eso es lo que tiene el directo. Bueno, vamos a ver. En principio, normalmente aquí hay bastantes oportunidades de trabajo. Ahora, tener en cuenta que si quieres ejercer tu carrera, vas a tener que... Tienes la posibilidad de desplazarte. Generalmente tenemos cerca un polo industrial químico, como es el de Cataluña. Cataluña, que hay bastantes salidas para los químicos. También hemos comentado el tema de Murcia para los temas agroalimentarios y también la salida de fuera. Pero ahora te digo, generalmente un 65%, 70% se está quedando en la Comunidad Valenciana. ¿Está estrechamente relacionada la rama en la que te especializas con las salidas a las que se opta o se prima más un químico genérico? Me acuerdo, eso lo discutíamos mucho. Cuando yo estudiaba la carrera también se discutía mucho, si había que hacer. En realidad favorece más, yo creo que favorece más la formación general que la formación específica. La formación específica. Ahora, sí que es conveniente que ciertas cosas, por ejemplo, lo que hemos comentado antes, del tema de control de calidad y medio ambiente. Ese es un tema que te va a ser útil en cualquier campo que trabajes. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un convenio con el Colegio de Químicos de Murcia, que tiene muy desarrollada la química online. Entonces, tiene, por ejemplo, un máster que es mixto de control de calidad y medio ambiente. Y ya te digo, o sea, el hacerlo le ha facilitado el empleo a mucha gente. Pero en líneas generales, ya te digo, salvo que tengas tú muy clara tu vocación, porque eso sí es importante, que procures seguir tu vocación más que, digamos, fiarte de las posibilidades y tal. Salvo que tengas, es más conveniente una formación, digamos, general que, digamos, que más específica. Pues ya no hay más preguntas. Muchas gracias por la conferencia que ha dado hoy. De todas maneras, si queréis alguna, sí, si queda alguna pregunta más, o bien os podéis dirigir a los correos que os ponemos al final, o bien a través de la ADR, y ellos nos la remitirán a nosotros.